todo el proceso. Por eso es que ya no estaba haciendo, pero está grabando ahorita. Ya después vemos cómo lo hacemos. Pero por lo menos Ya, dicen, gracias. hoja de PDF creo que es más fácil. Ok, entonces las funciones se dice que pueden ser continuas o discontinuas en su recorrido, en su imagen. Cuando analizamos el dominio en algún punto. En general podemos decir que una función se considera continua cuando al graficarla, al trazarla, lo podemos hacer sin levantar el lápiz, de un solo trazo. Como estas funciones, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una función de grado 1, ¿no? Una recta. Aquí, por ejemplo, hay una función de grado 2, que sería una parábola, ¿no? Aquí hay una de grado 3. Son continuas porque yo puedo simplemente con mi lápiz, y lo hago, listo. Aquí también, no tengo que alzar el lápiz. Aquí también una función raíz cuadrada, ¿no? En la parte positiva superior. Igual puedo graficar ¿no? Y una raíz cúbica también. O sea, esas en general son funciones continuas. Pero hay otras que se consideran discontinuas, como esta, porque no se las puede trazar sin levantar el lápiz. En este caso estamos hablando de una función racional y una función definida por secciones o porciones por partes. Así que si yo quiero graficar esta función, no puedo hacerlo de un solo trazo. Tengo que primero hacer uno, alzar mi lápiz y luego hacer el otro. Eso no ocurre con las funciones continuas. Las discontinuas tengo que hacer una y luego alzo mi lápiz, hago la otra y puedo hacer la otra, pero alzando el lápiz. Y por eso es que decimos que son funciones discontinuas. En su generalidad, en su totalidad. Ahora, para la continuidad de una función, nosotros la determinamos o la analizamos en algunos puntos específicos del dominio. Por ejemplo, aquí un punto de estudio o un punto específico de estudio en el valor de x igual a a, se considera continua en ese punto de estudio una función si cumple estas tres condiciones. Primero, que la función f de x esté definida en el punto de estudio x igual a. ¿Qué significa eso? Que f de a exista o tenga un valor de un número real conocido. Segundo, que el límite de la función f de x también exista en el punto de estudio, es decir, cuando x tiende a a. Y en este caso hemos puesto que sea igual a L. Para que mi límite exista, para que yo demuestre que mi límite existe, tengo que determinar los límites laterales. Los límites laterales son el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo. Y deben ser el mismo valor para los dos, o sea, deben ser iguales. Entonces, planteando esto, para determinar el límite lateral derecho, lo hacemos de esta manera, ¿no? Límite cuando x tiende al punto de estudio que es a por la derecha con un signo positivo en el exponente. A eso llamamos límite lateral derecho. Y si tiene un signo menos en el exponente, decimos que es el límite lateral izquierdo. Simplemente eso de lateral significa cómo me aproximo yo a mi punto de estudio A. Ese signo solamente sirve para eso, para determinar o para señalar por dónde me estoy aproximando, nada más. Ahora, la tercera condición dice que el límite de la función f de x tiene que ser igual a f de a, al valor de mi función en el punto de estudio. Bueno, entonces más o menos eso es lo que define que una función sea continua en un punto de estudio, cualquiera,
que en este caso pusimos A. Así que de repente no me han entendido nada, porque mucha charla. Entonces veamos con un número. A veces con números se entiende más. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una función como esta, ¿se nota, no? La pantalla, ¿o no se nota? Sí. Sí, dice. Entonces, me he puesto un ejercicio sencillito de la función x menos 2, f de x igual a x menos 2, que es una recta, ¿no? ¿Es creciente o es decreciente esta recta? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, de todas maneras lo vimos hace ratito, ¿no? Dijimos que era creciente porque el número que está sobreentendido aquí, que es un 1, como coeficiente de esta x, es positivo. Por tanto, es una recta creciente. ¿No? Entonces, esta función que representa una recta, queremos demostrar que es continua, porque todas las funciones polinómicas son continuas. Y vamos a demostrarlo. Pero ¿dónde es continua? ¿Cuál es el punto que vamos a estudiar? A eso llamamos el punto de estudio. Y dice que para este ejemplo vamos a tomar el punto de estudio en el dominio x igual a 5. Entonces lo que queremos hacer es demostrar estas tres propiedades que se cumplen, estas tres condiciones. ¿Ya? Y eso es para que quede claro lo que hablamos tanto en la hoja pasada, que a veces cuando uno habla mucho se entiende menos, ¿no? Más se entiende a veces con los números. ¿Ya? Así que dice la primera condición que mi f de a existe. ¿Qué significa mi f de a? Mi f de a, en este caso, a es el punto de estudio. Ahí tenemos que analizar la continuidad. ¿Y cuánto es el punto de estudio en este caso? En este ejercicio es 5. Así que vamos a determinar f de 5. Por lo tanto, en la ecuación original, donde hay x, voy a colocar el valor de x, que sería 5. Así que aquí voy a poner 5 menos 2. De ya sabemos que esto es 3. Por supuesto, 3 es un número real conocido, lo que significa que cumple la primera condición, porque la respuesta es conocida. O sea, existe un f de a. Tiene un número que es un número real. Vamos a la segunda condición, que es que el límite de la función exista. Para ello, el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo tienen que ser iguales y tienen que existir, por supuesto. Así que hay que determinar el límite lateral derecho e izquierdo. Bueno, ¿qué significa el límite lateral? No sé si vimos algo alguna vez. Parece que sí. Veamos un poquito más. Por ejemplo, no pensé que mi pulso fuera tan malo. Ahí. Entonces, si esa fuera mi recta de los reales, obviamente aquí tiene que estar el infinito negativo. Y aquí tiene que estar el infinito positivo. Y mi punto de estudio, por supuesto, es el 5. Pensemos que el 5 esté aquí. Entonces,
cuando yo me aproximo a 5 por la derecha, me estoy aproximando de este lado. Aquí es que yo digo, mi X tiende a mi número, a mi punto de estudio por el lado derecho, por la derecha. Así que yo podría tranquilamente hacer que mi dominio se vaya aproximando a 5. Por ejemplo, aquí podríamos poner de repente 4,5. Aquí de repente pondría, qué sé yo, 4. ¿Puedo poner 4? ¿O 4,5? Si estoy yendo por la derecha, los números que están a la derecha de mi 5 deben ser mayores que 5 o menores que 5. Mayores, profe, está mal. Entonces, estoy mal. Aquí, por ejemplo, podríamos poner un 5,5. Porque vengo de este lado, estoy yendo a 5. Aquí me estoy apegando más, supongamos que aquí sea 5,1. Muy cerca a 5. Y aquí supongamos que sea muy cerquita a 5 ya. Ya, el colmo. 5,001. Muy pegadinho al 5, pero no es 5. Hay un margen de error que es una décima, centésima, milésima. Una milésima. Entonces, eso significa mi límite lateral derecho. Yo me estoy aproximando a mi punto de estudio por este lado. Por eso los números que puedo tomar siempre serán mayores que él. Pero también yo podría aproximarme a mi 5 por el lado izquierdo, ¿no? Por este lado. Y entonces, lo tengo que simbolizar así, con un signo negativo. Y entonces todos mis números que yo tome para aproximarme deben ser, por supuesto, mayores que 5 o menores que 5. Si están a la izquierda del 5, ¿son más grandes que el 5 o son más chicos? Menores. Menores. Aquí digamos que sea 4,5. Aquí que sea 4,1. Y digamos que aquí ya sea muy chiquitingo la cosa. 4, perdón, esto está mal. 99. Aquí que sea 4,9. ¿Ya? Aquí que sea 4,9. Aquí 4,99 o incluso podemos hacer lo que sea 9,99. Casi 5 ya, prácticamente. El margen de error es muy chiquito, igual una décima, centésima, una milésima. Eso significa entonces que yo me apego al 5 por la izquierda. Todos mis números con los que me aproximo son menores que el punto de estudio. Por la derecha todos serán mayores. Entonces esos son los conceptos que vamos a aplicar para determinar el límite derecho e izquierdo. Así que vamos con el límite lateral derecho. Vamos a decir que el límite lateral derecho, cuando mi X tiende a 5 por la derecha, decimos, con el signo positivo arriba, ¿de qué? De mi función X menos 2. Eso simplemente nosotros lo reemplazamos como hemos venido haciendo, ¿no? Ya sabemos que este signo que está arriba no me sirve para nada, excepto para orientarme que me estoy apegando al 5 por la derecha, nada más. Pero no se multiplica más por menos. ¿Ya? Entonces, esto nomás es 5 menos 2, 3. Listo. Mi límite lateral derecho es 3. ¿Qué pasa con el límite lateral izquierdo? Lo mismo. De X menos 2, 5 apegado por la izquierda, menos 2. ¿Cuánto me da? 3. 3 nomás. ¿Ya? Así que no se les ocurra decir menos por menos. No. 5 menos 2, 3. Listo. Entonces, ahora vemos que el límite derecho y el límite izquierdo
valen 3, por tanto son iguales. Eso significa que evidentemente mi límite existe. Este límite existe. Aquí está. Este límite existe. Cumple la segunda condición. Los límites laterales son números reales conocidos y son iguales. Significa que mi límite de verdad existe. Finalmente, la tercera condición es que el límite de mi función f de x, cuando x tiende al punto de estudio 5, en este caso hemos determinado que es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el límite? No me dijeron. Es 3, ¿no es cierto? Este límite es 3. Y f de a, ¿cuánto dijimos que era? ¿Cuánto vale f de a? ¿Lo determinamos ya? Claro. ¿Cuánto valía? 5. No, aquí está f de a. F de a es 3. 3. Por tanto, el límite y el f de a son iguales. Cumple la condición. La conclusión, porque siempre hay que poner una conclusión, es que la función es continua o discontinua. ¿Ah? Continua. La f de x es continua en el punto de estudio. X igual a 5. ¿Ya? Eso es. Hemos demostrado que la función es continua en x igual a 5. Eso significa de que mi gráfica, por supuesto, es así. Mi gráfica es así. Y dijimos que mi f de x era igual a x menos 2, ¿no? Eso era la gráfica, la función. ¿Ya? Así que es una recta creciente. Por tanto, dice que si yo anulo x, y vale menos 2, sería por acá. Y mi recta está por aquí. Esa es mi gráfica. 2, y aquí es 2. Cuando yo me aproximo a 5, digamos que aquí es 5, si me apego a 5 por la derecha o por la izquierda, mi función toma el valor de, ¿cuánto? ¿Cuánto tomaba? 5. 3. No, 3. 3. Entonces, la función tiene un número real conocido, por tanto, en este punto, la función es continua. No tiene ningún problema. ¿Ya? Eso significa. Ok, entonces, demostrar que la función es continua simplemente implica analizar en el punto de estudio esas 3 condiciones. Y se nos va a acabar el tiempo. Todavía tenemos 7. Ahora, esta función, ¿qué tipo de función es? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de función? ¿Cómo se llaman esas funciones que tienen variable en el denominador? Racional. Correcto. Funciones racionales. Entonces, aquí, por ejemplo, no hemos puesto el punto de estudio. Entonces, si no se pone el punto de estudio, hay que deducirlo de un punto crítico. ¿Y cuál es el punto crítico? Nosotros cuando graficamos estas funciones dijimos que hay asíntotas, ¿no? Y las asíntotas son los puntos críticos. En este caso, el denominador no puede ser igual que 0, ¿ya? Porque ahí hay una asíntota vertical. Así que del denominador yo deduzco mi punto crítico, ¿ya? Entonces, mi punto de estudio lo saco del denominador, x menos 1 igual a 0, por tanto, x igual a 1. Así que mi punto de estudio va a ser el x igual a 1, porque es el punto que hace 0 mi denominador, y en ese punto mi función no existe. Así que vamos a analizar el punto de estudio x igual a 1. Hagamos eso. Primera condición. F de A tiene que existir.
Entonces, como mi A es 1, tengo que poner f de 1. Donde en mi función hay x, lo sustituyo por un 1. Así que aquí voy a tener un 3. Y aquí voy a tener un 1 menos 1, o sea, 3 sobre 0. ¿Ya? 3 sobre 0, nosotros hemos dicho que es infinito, pero infinito no es un número, ya es una expresión matemática. Son todos los números conocidos, así que eso significa que si es infinito, esto no está definido, ¿ya? No existe. No existe un número real conocido, no es un número real el infinito. Por tanto, ya la primera condición no la cumple. No pasó como la anterior. Veamos con la segunda condición, aunque ya está decidido que aparentemente no hay continuidad. La segunda condición dice que es límite de mi función tendiendo a en este caso 1 de 3 sobre x menos 1 tiene que ser, o tiene que existir, ¿no? Tiene que existir, siempre y cuando los límites laterales sean iguales. Veamos qué pasa para ver si esto es correcto o no con los límites laterales. El límite lateral derecho lo obtenemos nosotros para x tendiendo a 1 por la derecha, ¿de qué? De 3 sobre x menos 1. Si yo reemplazara tendencia, aquí voy a tener 3 y aquí voy a tener un 1 por la derecha y aquí voy a tener un 1. Bueno, en este caso el signo del exponente me sirve mucho, porque yo puedo decir de que este 1 con este 1, si bien son 1 los dos, como este llega por la derecha, no se olviden, aquí está la recta de lo real, aquí está el 1, yo llego por acá, por la derecha, o sea que este 1 de aquí es más grande que el 1 o es más chico que este 1. Es más grande. Más grande con un pequeñísimo error, ¿ya? Eso significa de que si este 1 tiene algo más de 1, con su signo que es positivo, aquí me va a provocar un 0, pero un 0 que va a llevar un signo positivo porque acá hay un positivo, porque es más grande. En cambio, este es más chico. Eso quiere decir que aquí voy a tener un infinito y va a ser un infinito, pero positivo. ¿No? Por ese signo del 0. En cambio, si yo hago el límite izquierdo, ahora, aquí, este 0 también tiene un signo acá en el exponente. ¿Cuál va a ser ese signo? Negativo. Tiene que ser negativo porque este 1 de aquí me estoy apegando a este 1 por acá, por la izquierda. O sea que yo aquí tengo 0,9, 0,99, 0,9999, pero siempre será más chico que este 1. Por tanto, el signo que prevalece es este de aquí, ¿ya? Porque es un poquito más grande. Así que aquí va a ser un negativo. Por tanto, aquí mi infinito es negativo, lo que quiere decir que
uno es positivo y otro es negativo, no son nada iguales. Por eso es que no se cumple la segunda condición. Y pues la tercera condición tampoco se va a cumplir. Porque si mi f, mi límite no existe acá. Mi límite no existe. También mi f de a no existe. Así que no son iguales. Por eso es que no se cumple la condición. Entonces, si ustedes se acuerdan, estas gráficas racionales tenían asíntota, ¿no es cierto? Ya. Y decíamos que la asíntota vertical la sacábamos nosotros simplemente despejando el denominador, ¿no? El número que hace 0 el denominador. Por tanto, x menos 1 decíamos igual a 0, x igual a 1, ¿no? Esa era mi asíntota vertical. Así que si nosotros pensamos que aquí es mi asíntota vertical, aquí tenemos nosotros una asíntota vertical. Algo así. Esa es mi asíntota vertical, que en realidad es una discontinuidad de la función. Ahora, mi asíntota horizontal también hay asíntota horizontal. ¿Cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan? Asíntota horizontal. Nosotros despejábamos la X de aquí, ¿no? La pasamos allá, multiplicar la Y, bla, bla, bla. Así hicimos el ejercicio. Pero también otra forma de encontrar la asíntota horizontal es sacándole el límite, ¿no? Si sacamos el límite a mi función para X tendiendo a 0, así encontramos la asíntota horizontal. Ahora, este fue el primer caso del límite que resolvimos, ¿no? La tendencia al infinito y la indeterminación infinito sobre infinito. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos con esto? Para resolverlo, dividir numerador y denominador entre la variable con mayor exponente. Tendríamos que nosotros poner un X debajo del 3 y otra X acá. Pero nosotros también al final del método, o en otra clase, dijimos que había una conclusión, ¿no? ¿Se acuerdan de la conclusión? M era el numerador arriba, N el numerador abajo. Entonces dijimos que si M es mayor que N, la respuesta era que el límite será infinito, ¿no? Sin necesidad de hacer esa división entre X. Y cuando M era menor que N, también dijimos que no había necesidad de hacer todo ese trabajo largo. La respuesta estaba dada, ¿no? Si el de abajo es mayor que el de arriba, la respuesta es 0. Y cuando M y N eran iguales, la respuesta era el coeficiente de X, que sería A, sobre el coeficiente de Y, de abajo, que sería un B, ¿no? Cuando eran iguales. Y ahí en este caso, obviamente uno puede deducir que la variable con mayor exponente está abajo. Por tanto, N es mayor que M y aquí directo la respuesta es 0. Lo que quiere decir que mi asíntota horizontal está en Y igual a 0. Por eso es que yo graficaría mi asíntota horizontal sobre el eje de las Y. ¿No?
Mi asíntota horizontal, entonces, es, de acuerdo a lo que dijimos de esto, y igual a 0. Esa es mi asíntota horizontal. Y igual a 0. Ahora nosotros sabemos que mi función está en el primer cuadrante y en el tercero. O está en el segundo cuadrante y en el cuarto. Son simétricas. Así que lo que hay que hacer es simplemente buscar dónde está mi función. Y para eso buscamos una intercepción. Por ejemplo, si yo intercepto mi función, si anulo la X, voy a interceptar con Y. Cuando X es 0, ¿cuánto vale Y? Si X es 0, Y vale. Si X es 0, Y vale ¿cuánto? 3. 3, pero con un signo Menos 3. menos, claro. Aquí digamos es 3. Y eso quiere decir que mi función pasa por este menos 3, corta este eje. Por tanto, esta cosa va a ir así. Nunca va a cruzar la asíntota. Y también está, si está en el tercero, tiene que estar en el primero. Así. Y ya está. Esta asíntota no la corta. Ninguna de las dos, ni la horizontal, ni la vertical. Ahora, en el punto de estudio X igual a 1, dijimos que mi función era continua o discontinua. Continua. ¿Cómo? Discontinua. Discontinua, ¿no? Eso dijimos porque no cumplía las condiciones, ¿no es cierto? Que lo vimos en la hoja anterior. ¿Ya? Así que ya dijimos que de acuerdo al análisis de las tres condiciones, en X igual a 1, f de X es discontinuo. Esa es la conclusión. Porque en X igual a 1 hay una asíntota que en mi gráfica nunca la corta. Así es. Pero ¿qué pasaría si yo decido, además del punto de estudio crítico, ponerme otro punto de estudio? Porque se me ocurrió al preguntarle. Supongamos que yo le pregunto, ¿qué pasa en el punto de estudio? La función es continua en el punto de estudio X igual a menos 1. ¿Qué pasa en X menos 1? ¿Ahí será continua mi función o será discontinua? Discontinuo. Discontinua, ya sabemos que es cuando X igual a 1, ¿no? Que fue lo que analizamos. Pero no sabemos cuando X igual a menos 1, ¿qué será? Para eso hay que volver a aplicar las tres condiciones. Si yo digo A, f de menos 1 es igual a ¿cuánto? Aquí voy a poner 3 sobre menos 1 menos 1. O sea, aquí es menos 3 y abajo un 2, ¿no? ¿Sí? ¿Así? ¿Está bien, no? Sí. ¿Sí? Entonces, 3 medios es un número real conocido, por tanto, es una respuesta aceptable. Cumple. La segunda condición, hay que determinar si el límite existe, es decir, si los límites laterales son números reales. Y por eso es que hay que determinar el límite lateral derecho. Eso significa que voy a tener el límite para X tendiendo a menos 1 por la derecha de 3 sobre X menos 1.
¿Qué significa que tengo acá? Voy a tener 3 sobre menos 1 por la derecha, menos 1. Aquí está bonita la cosa. Vamos a tener que irnos a la otra página. Porque Un aquí está ratín, muy Maris. feo. ¿Ya? ¿Borro? Para mí ya. Bueno. Vamos a tener que borrarlo. Sigamos aquí, no. Bueno. Entonces, determinamos que un punto de estudio era x igual a 1, donde mi función f de x es discontinua. Pero ahora estamos analizando otro punto de estudio donde x es menos 1. ¿Ya? Y encontramos que a f de menos 1 dio igual a ¿cuánto? Dijimos 3 sobre menos 1, o sea, menos 3 sobre 2. 3 medios. La segunda condición, hay que determinar si el límite existe. Para eso hay que determinar los límites laterales. O sea que vamos a determinar límite lateral derecho, límite para x tendiendo a menos 1 por la derecha de 3 sobre menos 1, menos 1. Ya, entonces, y este dice que llega por la derecha, pero en este caso el más no afecta, ¿no? Porque los dos signos son negativos abajo. O sea que, ¿cuánto me da esto? Arriba, 3. Abajo, menos 1, menos 2, pues. O sea, seguimos con menos 3 medios. Vamos con el izquierdo. Límite para x tendiendo a menos 1 por la izquierda de 3 sobre menos 1 por la izquierda, menos 1. Otra vez, acá ¿qué pasaría? Acá tenemos un 3 y acá tenemos un ¿cuánto? Menos 2. Menos 2 también, ¿no? No cambia nada porque estos dos signos son... Ahora, si estos dos, si aquí hubiera un más, ahí influiría este de acá, ¿no? Pero en este caso es el mismo aquí y acá, o sea que sigue siendo menos 3 medios. Pero ya eso me da a entender a mí que los límites son iguales. Por tanto, mi límite de la función es igual a menos 3 medios y existe, por supuesto. Es correcto, la segunda condición. La primera condición también. Y la tercera, por supuesto, es lo mismo. Mi límite es menos 3 medios. El límite de mi f de x es 3 medios negativo.
¿Y la f de a cuánto es? f de a, f de menos 1 también es menos 3 medios, ¿no? O sea que son iguales, cumple la tercera. Eso significa que, ¿qué significa? Conclusión. Que es continua. Continua en x igual ¿a cuánto? ¿A dónde? ¿En qué punto de estudio estábamos? ¿Mm? ¿Dónde es continua? No es continua en toda la función, es continua en un punto. ¿Cuál era el punto que estábamos estudiando? Analizando. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Exactamente, la función es continua en x menos 1. Bueno, aquí dijimos que la asíntota era en x1, o sea, aquí. En x1 y la otra asíntota era en 0, aquí. Aquí. Y habíamos dicho que mi gráfica estaba en el tercero, bueno, en el primero y en el tercero, ¿no? Eso dijimos, ¿no? ¿O no dijimos? Dijimos, bueno, estaba aquí y estaba aquí. Y nunca cruza las asíntotas. Bueno, entonces, cuando mi x tiende a menos 1, ¿dónde es menos 1? Si aquí es 0, digamos que 1 es por acá. 1 negativo. Cuando mi x tiende a menos 1, en este punto de aquí la función no tiene ningún problema, es totalmente continua. No es lo mismo que aquí. ¿Ya? Así, aquí ¿cuánto vale mi función? Vale 3 medios negativos. ¿Ya? Entonces, en x igual a 1, f de x es continua. ¿Ya? Entonces, analizado dos puntos de estudio, el primero dio que es discontinua, porque está la asíntota, obviamente ahí, la asíntota vertical. Pero en otro punto, en x menos 1, la función es continua. ¿Ok? Ok. Vamos a otro ejercicio. ¿O están todavía copiando? Borro. ¿Qué significa eso? Utilicen borre. El silencio significa que seguimos adelante. Ya. Veamos entonces otro ejercicio, pero este hay que borrar. Este entonces es una función de tipo seccionada, ¿no? Funciones por secciones, funciones por partes, funciones por trozos. Y nosotros dijimos que cuando resolvimos este tipo de funciones, cuando hicimos las gráficas, porque hemos hecho gráficas de esto, dijimos que nosotros podemos llamarlo a esto como una función secundaria 1, a esta de acá que sea una 2, y a esta de acá que sea una 3. Entonces, es como tener tres funciones que hay que graficarla en un solo plano cartesiano, considerando estas restricciones de su dominio. Entonces, yo voy a decir que mi función 1 sería y igual a x más 2. La otra función secundaria, digamos, 2, y es igual a x. Función identidad. Es una función de grado 1 también. Y 3, por supuesto, es una parábola, ¿no? X cuadrado. Entonces tengo como tres funciones en un solo plano,
que por supuesto cada una de ellas tiene sus condiciones, ¿no? En su dominio. Por ejemplo, la 1, la 1, la 1, su dominio dice que es desde cero hacia arriba o hacia abajo. ¿Ah? Aquí es 0. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Es mayores que 0 o menores que 0? ¿Qué es eso? Menores que 0. Menores que 0. O sea, todos los números que yo tome o que mi función toma como intervalo de la solución están desde menos infinito hasta 0. Esta otra función, identidad, dice que vale para un dominio que va ¿desde dónde? Desde 0, acá, 0, y está llena la pancita, hasta 1, también llena la pancita. Todo eso es el dominio de estas dos. 0 y 1. Y la 3 dice que el dominio es para todos los números o todos los X mayores que 1 o menores que 1. Mayores que 1. Mayor. Entonces se va a ir para la derecha y la pancita está vacía. Entonces estos dominios significan esto, ¿no? Ok. Ahora mis puntos de estudio los tengo que deducir ¿de dónde? De estas intersecciones, bueno, donde aparentemente se intercepta una con otra. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto es un punto? X0, ¿no? Se juntan ahí. Aquí, ¿cuánto es? X1. En 1 también se interceptan. ¿Ya? Así que el punto de estudio es X igual a 0 y X igual a 1. O sea que hay dos puntos de estudio que hay que verificar con las tres condiciones si se cumplen. Ok, a eso vamos. Vamos allá. Bueno, entonces vamos con la primera condición A. F de, bueno, hagamos con X igual a 0. Vamos a analizar la continuidad para el punto de estudio X0. ¿Qué pasa en X0? Voy a determinar mi F de A, que sería F de 0. O sea que, ¿cuál de estas funciones incluye el 0 de estas tres? La función 1, ¿La 1, la 2 o la 3? la 2, ¿En cuál está incluido el 0 en el dominio? En la 2. ¿En Correcto. En la 2, porque aquí está llena la pancita, ¿no? Aquí está vacía. El 0, aquí está incluido, aquí no está incluido. Aquí menos, porque ni llega. Entonces la 2. Tomo la 2. En lugar de X, pongo el 0. Ok. 0 es un número real conocido, bien conocido. Cumple la primera condición. O sea que en 0 se cumple. Vamos a la segunda condición.
hay que verificar el límite. El límite para x tendiendo a 0 de mi f de x exista. Necesito saber que existe, confirmarlo. Por eso es que tengo que determinar los límites laterales. Allá vamos. Vamos entonces con el derecho, como siempre. Yo comienzo por la derecha. De repente ustedes son zurdos, pero yo prefiero la derecha. ¿O no? ¿Son del más o no son del más? ¿Ya? Límite lateral derecho. Uy, me olvidé de grabar ahora. ¿No importa? Está grabando, dice. ¿Está grabando? ¿Y cómo no está? Sí, Aquí no dice. Aquí dice que está grabando. Dice está No grabando. veo. Pausa. Ah, no, está bien, está grabando, sí. Ya, sigamos, antes que se acabe el tiempo. Ahora sí, tenemos que límite para x tendiendo a 0 por la derecha. Dígame cuál función voy a usar. ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. Otra vez la 2, ¿no es cierto? Y la 2 dice que simplemente la función es x. O sea que aquí voy a poner x. Por tanto, reemplazo la tendencia y aquí en lugar de x pongo 0. ¿Vamos bien? Está un número conocido. Vamos con el límite lateral izquierdo. Límite para x tendiendo a 0 por la izquierda. ¿Cuál función uso? ¿1, 2 o 3? La 2. Estoy yendo por la izquierda. ¿El 3? El 3 ni llega a 0, de 1 para arriba va. El 1. ¿Ah? ¿Cuál? El 1, el Por 1, supuesto, ¿no? No hay otra. El 1 viene por la izquierda. Viene del lado izquierdo. Entonces tiene que ser el 1. Aquí voy a usar el 1. El 1 dice que es x más 2. Y si yo reemplazo tendencia, voy a tener 0 más 2 es igual a 2. Y verán ustedes que los límites son iguales o no son iguales. no son. No son iguales. Se acabó el análisis. Por más que la primera condición se cumpla, los límites laterales no son iguales, el límite no existe y por tanto la tercera condición tampoco existe. ¿Ya? Porque mi límite no existe y f de a es 0, pero no se pueden decir que son iguales. Así que el límite de mi f de x no es igual que mi f de a. Así que no se cumple esta condición y nosotros vamos a decir que mi función no es continua en x igual ¿a qué? A 0, ¿no? En A el punto de 0. estudio. ¿Sí? En el punto que estábamos estudiando no hay continuidad. Nos quedan otros 10 minutitos. Bueno, vamos a analizar entonces el segundo punto de estudio. Entonces, segundo punto de estudio.
Ya, X es igual ¿a cuánto dijimos? A este de acá, pues, ¿no? A 1. Ya 1, ya analizamos para 0 y salió discontinua. Para 1 analizaremos. Vamos con la primera condición. F de 1 es igual ¿en dónde reemplazo? ¿Cuál función uso? ¿1, 2 o 3? ¿En dónde está incluido el 1? En la 2. En la 2, o sea, X. Aquí tendría que poner X y en lugar de X pongo un 1 directo. Muy bien, se cumple. B, hay que verificar que mi límite de mi función para X tendiendo a 1 de f de X exista. No lo sabemos. Por eso es que vamos a determinar el límite lateral derecho. Límite para X tendiendo a 1 por la derecha. Ahora me dicen cuál uso. 1, 2, 3. La 3. En la 3 está incluido el 1 en el dominio. Porque tiene que estar incluido el 1 en el dominio. La 2. Claro, la 2, la 3, la panza está vacía en el 1. O sea que tiene que ser la 2 nomás. Por tanto, aquí yo tendría que poner de qué función, de la 2, o sea, de X. Y así que yo reemplazo simplemente en lugar de X un 1 y ya está. O sea que es un número real, está bien. Vamos con el límite lateral izquierdo. X tendiendo a 1 por la izquierda. ¿Cuál función uso? La 2 No. también. Cuando me apego al 1 por la izquierda, ¿por dónde puedo apegarme al Hay un pequeño error, ¿no? Cuando me apego al 1 por la derecha, ¿por dónde me apego al 1? Por la derecha. Me he Utilizamos equivocado. la 3. Exactamente. Por la derecha significa que me apego al 1 por acá, por la derecha. No puedo apegarme en la 2 porque acá no hay derecha. O sea que me equivoqué y ustedes tienen la culpa. Aquí tengo que ponerle sí un cuadrado porque es la derecha. Pero en realidad aquí sería 1 al cuadrado, o sea que terminamos lo mismo, ¿no? Pero no. Tiene que ser bien, ¿no? Así no vale el ejercicio. Si ustedes lo presentan, le pongo mal igual. Ahora aquí, ¿por dónde, con cuál voy? ¿Con la 1, la 2 o la 3? Me estoy apegando por la izquierda, al 1. Dos, profe. Sí, ¿no? La 2 tiene que ser. Me pego por la izquierda, la 2. Solamente pongo X. O sea que aquí voy a tener directo un 1. Por tanto, estos límites son iguales. Esto es correcto. Y por tanto, la tercera condición, el límite de f de x es igual que f de a. ¿No? Porque aquí es 1, f de a, y aquí es 1 también, ¿no? Aquí es 1, que es igual que 1. ¿Qué significa eso? La función es o no es Continuo. Continuo. continua. ¿Dónde? En X En 1. x igual a 1, en ese punto de estudio. Bueno, veamos qué pasa con la gráfica. Ya sabemos que aquí está mi X. Aquí está mi Y. La primera función es una recta creciente para X0, Y2. Digamos que aquí es 2. Esta recta, entonces,
va así, ¿no? Creciente. Pero el dominio dice que vale solo ¿desde dónde? Desde 0 para abajo. O sea, x0 es aquí, desde 0. Y 0 está fuera, no está incluido porque está abierto el intervalo. Aquí tenemos una pancita abierta. Y es para acá. ¿Ya? Así que esta es mi función 1. ¡Ay, qué feo! Mi función 1. Esta de aquí. La 2 es una función identidad para x0, y0, para x1, y1. O sea que x1, y1, la mitad de esto aquí por aquí. En 45 grados. ¿Ya? Y solamente vale entre 0 y 1. O sea que vale solamente este pedacito de aquí. Nada más. Desde 0 hasta 1. Aquí es 1. Y en los dos lados está cerrado. ¿Ya? Entonces, esta es la 2. Y la 3, que es una parabolita. Igual, tiene el vértice en el origen, porque para x0 y es 0. Y se abre hacia arriba, ¿no? Así que pasa por aquí y esta cosa va así. Y por supuesto también acá vienen. Pero vale ¿desde dónde? Desde x1, o sea, desde aquí, que está abierto, para la derecha todo. ¿Ya? Para la izquierda, en realidad, no existe. ¿Ya? Esto no existe en realidad por acá. Así es. ¿Ya? Entonces, esta es la 3. Bueno, entonces ustedes verán que en el punto 1, estos dos, si bien este es lleno y este es vacío, se complementan y hace que la función sea continua en 1. Pero en 0 aquí, si bien este es vacío y este es lleno, la función resulta ser discontinua. ¿No? En x0. Eso necesitamos que ustedes practiquen en su casa. Continuidad por ahora. Una función de grado 1 va a comenzar sencillita. Una función racional para avanzar un poquito. Y una función por secciones para terminar de pulir como esta. Analizar la continuidad. ¿Ok? Demostrar que es continuo o discontinuo. Eso sería, jóvenes.